La alimentación de los rumiantes es a base de plantas que proporcionan y contienen los carbohidratos. Estos son fermentados en el retículo rumen hasta convertirse en glucosa y esta a piruvato. Los rumiantes no poseen enzimas que digieran los carbohidratos, por lo que el papel de los microorganismos del rumen, bacterias, protozoarios y hongos es el de permitir aprovechar la fuente más importante de energía para los rumiantes, los carbohidratos. La importancia de los carbohidratos en la dieta de los rumiantes es debido a que el metabolismo sucede gracias a los microorganismos del rumen. Estos determinan la producción de ácidos grasos volátiles que brindan el 70 a 80% de las necesidades calóricas en el rumiante y dan el suministro de glucosa al intestino delgado. Si sucede la degradación de forma correcta, las demandas del animal rumiante serán satisfechas. Los carbohidratos también se les conoce como glúcidos, hidratos de carbono o más comúnmente azúcares. Estos son unas sustancias que provienen de la fotosíntesis de los vegetales. Constituyen hasta el 70% o más de la materia seca de los forrajes de origen vegetal. Algunas semillas, en particular los cereales, presentan concentraciones altas de hasta el 85%. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos, trisacáridos, polisacáridos y polisacáridos mixtos. Los monosacáridos se pueden encontrar en la pectina. Los disacáridos pueden hallarse en la caña de azúcar y en la remolacha azucarera. Los trisacáridos pueden encontrarse en algunas variedades de eucalipto, semilla de algodón y en la remolacha azucarera. Los polisacáridos y los polisacáridos mixtos se encuentran en las plantas fibrosas. La función principal de los carbohidratos en la nutrición animal es servir como fuente de energía para los procesos vitales normales. Los alimentos altos en carbohidratos que se agregan a una ración tienen el fin principal de aumentar la densidad energética de la dieta. Ejemplos de estos son los cereales como el maíz, el cual tiene alto contenido en almidón y grasa y bajo nivel de fibra. Cebada, con una matriz proteica que envuelve los gránulos de almidón, siendo fácilmente degradable en el rumen. Centeno, el contenido medio de almidón es de un 54%, siendo fácilmente fermentable por los microorganismos del rumen. Sorgo, que contiene almidón de un 64.8%. Trigo, contando con un 59% de almidón. Y arroz, con un alto contenido en almidón y ausencia de factores antinutricionales. Se destacan también forrajes como la alfalfa, el cual es conocido por un notable valor energético, un elevado valor proteico y un elevado contenido en cenizas. Otros ejemplos incluyen cultivos de raíces, como el nabo, colza, remolacha forrajera, zanahoria y pastinaca sativa. Estos cultivos se pueden desenterrar y dejar sobre los campos para su ingestión libre cuando se les utilice como alimento animal. Asimismo, se utilizan tubérculos como la papa y alimento líquido como la melaza. Bueno, los rumiantes para poder ingerir los alimentos constan de lo que es la boca. Bueno, en la boca se da el proceso de rompimiento, trituración, destrucción del alimento ingerido por el animal, para después convertirlo en una partícula más pequeña por medio de los dientes, que estos tienen una acción mecánica que con sus movimientos trituran o vuelven los alimentos en una partícula más pequeña. También la boca está compuesta de una lengua que tiene como función transporte e ingesta del alimento y también la selección de sus fuentes de nutrición. Al pastar u hojear, la comida se mastica solamente para ser mezclada con la saliva y formar un bolo del tamaño adecuado para tragarse. La saliva es una mezcla de líquido seroso y mucoso. Una de las funciones de la saliva es envolver al alimento y hacerlo como una pasta para poder ser deglutida con facilidad. Bueno, este bolo consiste en que sea una mezcla homogénea en el cual el alimento se va a revolver con un líquido ceroso o ya puede ser mucoso para poder ser deglutido en una forma más fácil y que pueda pasar lo que es a la faringe. La faringe conecta a la cavidad oral y el esófago,
y este es el corredor común para el alimento. El paso final en la digestión de pregástrica es el tragar, también conocido como deglución, y se da en 3 simples pasos. Como primer paso, el bolo del alimento se empuja hacia atrás en la faringe por la lengua. Esto es el único paso que es voluntario, los demás pasos ocurren por un reflejo. Una vez que el bolo alcanza la faringe, se inician varias acciones que implican básicamente desviar el bolo hacia el esófago, mientras que las rutas alternativas al mismo tiempo se van cerrando. La luz de la faringe se ciega y se cierra epiglotis para cubrir por atrás la laringe. La laringe se estira también hacia adelante y hacia abajo, ampliando la apertura al esófago. Finalmente, la lengua presiona hacia atrás y una contracción peristáltica en la faringe propulsa el bolo hacia el esófago, donde sucede el verdadero acto de tragar. El esófago es un corredor músculo membranoso que conecta la faringe con el rumen. Hay 2 capas de músculo en el esófago, circular y longitudinal. Cuando estas capas de músculo se relajan y se contraen, esto hace que ayude al movimiento del bolo alimenticio. La peristalsis consiste en la relajación seguida por la contracción. La peristalsis tiene como resultado el progreso hacia adelante del alimento del segmento contraído al segmento relajado. El estiramiento de la pared del esófago por el bolo alimenticio es la causa del peristaltismo. Bueno, después de que el bolo alimenticio pasa por lo que es el esófago, este llega a lo que es el rumen y de ahí se va a dar una digestión. Cuando los carbohidratos de la dieta entran al rumen, son hidrolizados por enzimas bacterianas. En el caso de los carbohidratos fibrosos, el ataque requiere de una unión física de las bacterias a la superficie de la partícula vegetal. La acción de las enzimas bacterianas libera principalmente glucosa y oligosacáridos hacia el líquido ruminal, por fuera de los cuerpos celulares microbianos. Estos productos no son aprovechados por el rumiante y en su lugar son rápidamente metabolizados por la microbiota ruminal. De los grupos más importantes de bacterias, de los cuales contienen múltiples géneros y especies, de los cuales abarca celulolíticos, que estos digieren lo que es la celulosa, hemicelulíticos, que digieren la hemicelulosa, amiliolíticos, digieren lo que es el almidón, los proteolíticos digieren la proteína, utilizadores de azúcar usan monosacáridos y disacáridos, utilizadores de ácidos, que son los que usan como sustrato los ácidos láctico, sucino y málico, productores de amoníaco, sintetizadores de vitaminas, productores de metano. Los ácidos grasos volátiles sintetizados son utilizados por el animal para la formación de aminoácidos y ácidos grasos, que serán posteriormente incorporados al metabolismo bacteriano. Sin embargo, la mayor parte de los ácidos grasos volátiles es enviada hacia el líquido ruminal, donde se difunden a través del epitelio del rumen y retículo. El resto se absorbe en omaso para posteriormente viajar a hígado e incorporarse a la circulación general, pasando por vena porta. En el hígado, el propionato y el acetato son incorporados al metabolismo energético. El ácido propiónico es el único de los ácidos grasos volátiles que el hepatocito puede transformar en glucosa por medio de la vía de la gluconeogénesis. Las moléculas de glucosa sintetizadas en este proceso serán exportadas hacia los tejidos extrahepáticos, quienes serán los encargados de utilizarla como primera fuente de energía altamente disponible para sostener las necesidades fisiológicas de mantenimiento y reproducción. Los disacáridos y los almidones que escapan de la fermentación ruminal pasan al intestino delgado, donde son digeridos por enzimas pancreáticas e intestinales, en la misma forma que en los animales monogástricos. Como sabemos, la fermentación ruminal es una serie de procesos metabólicos de los microorganismos presentes en el rumen, los cuales dejan disponibles muchos nutrientes para el animal. La digestión fermentativa es un sistema anaeróbico y reductor. Cuando la glucosa y otros azúcares son absorbidos por los microorganismos y una vez en el citosol de estos se incorporan a la vía de la glucólisis, que es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa, se da lugar a la formación de NAD más hidrógeno, ATP y piruvato.
El ATP en este momento no es utilizado por el rumiante, sino por la microbiota en el rumen. En la digestión fermentativa, el piruvato puede funcionar como el captador de electrones, sufriendo una reducción todavía mayor, con el fin de proveer el material necesario para la regeneración de NAD y el retiro general de NAD más hidrógeno con una producción alta de ATP. Además, el dióxido de carbono puede reducirse para formar metano, aceptando electrones para la regeneración de NAD y de FAD. Este proceso transformador del piruvato da lugar a los productos terminales de la digestión fermentativa de los carbohidratos, los llamados ácidos grasos volátiles, como acético, propiónico y butírico.